puede servir para muchas cosas, para echarse aire, para poner y acomodar cosas, para mucho sirve el libro. El libro es un objeto de uso diario y doméstico, y eso es lo que le enseñamos a los niños. Y entonces puro doctor ahí, que tenían controlado y que conocían la zona, y entonces cuando yo le presento, dije, bueno, pues yo solo quiero decir que soy autodidacta, pero que tengo un doctorado en vagabundancia, ¿no? Y ese doctorado en vagabundancia me hace que yo domine toda esa zona, pero lo más extraño es que yo no los conozco a ustedes, ni los he visto jamás, donde usted dice, doctora Consuelo, donde usted dice que ahí trabajan y que ahí está la gente, no es cierto, ¿no? Les llevamos el libro, un libro que hicimos con unos niños en 3 primarias, una escuela privada, con dinero, los niños, les hablamos con los papás, le dijimos, oigan, si ustedes pagan este taller para sus hijos, con este dinero becamos a 2 primarias públicas y entramos a un libro, ¿no? Y luego Américo nos dio muchas facilidades antes de Hipólito, nos inauguró la biblioteca popular ambulante, hizo cosas, al final no pasó nada. Lo que hicimos nosotros fueron 30 ejemplares que no pudimos hacer más, y de ahí cada papá puso un poco de dinero para el libro, ¿no? Entonces, bueno, esa era la historia, ¿no? Pero bueno, yo quiero comentar algunas cosas, y antes de que me suceda como la otra vez que estaba con un público así como ustedes, al que les agradezco mucho su tiempo, el valor de su tiempo por de manera decidida estar aquí en un asunto que tenemos que ver con algo que nos ha quedado casi siempre lejos, que es un libro, ¿no? Un libro de pronto parece que nos queda lejos, ¿no? Y yo por eso quiero agradecer que estén aquí, para que charlemos, está el autor, ¿no? Le podemos preguntar muchas cosas, y él nos va a responder, por supuesto, ¿no? Le podemos preguntar cómo es que logró esta joya, ¿no? Y bueno, les voy a leer un texto porque la otra vez que estaba con un público así, no lo traía escrito, y a la hora que empecé a hablar, terminé diciendo puras tonterías, ¿no? Creía yo hubiera armado algo y terminé diciendo puras tonterías. Entonces, para que no me suceda esto, ahora traigo escritas las tonterías, ¿no? Entonces, se los voy a leer, ¿no? Instrucciones para leer a Jorge Ibargüengoitia. Quiero decir algo, voy a leer esto. Estamos aquí todos para conocer este libro. Todos conocemos Ibargüengoitia, pero no todos conocemos qué tiene este libro, ¿no? Y por qué nos invita. Dice, en un día como hoy, 22 de enero, pero que no estaba nublado, ni llovía y ni hacía frío como aquí, en Guanajuato nació Jorge Ibargüengoitia en 1928. Murió el 26 de noviembre de 1983. Manuel Felguerés nació el 12 de diciembre de 1928 en Valparaíso, Zacatecas. Murió el 8 de junio del 2020 en la Ciudad de México. Ambos, uno escritor, dramaturgo, ensayista, el otro un verdadero artista ambulante entre la pintura, el mural y la escultura. De este último, su trabajo a menudo contiene figuras geométricas básicas como círculos, triángulos, rectángulos y cuadrados, en combinación para formar su propio lenguaje. Su trabajo ha sido comparado con Picasso y Tamayo. Dicen los que saben que la formación del estilo y las imágenes de Felguerés está estrechamente ligada a los diversos movimientos de Europa, como la incorporación geométrica y constructivista, el informalismo y el expresionismo abstracto en el que fue expuesto en su formación inicial, siendo Scout viaja, ¿no?, con Ibargüengoitia y visitan Europa, ¿no? Parece que hay algo ahí, ¿no? Solamente es una presencia, ¿no? Nos falta, por desgracia, alguien capaz de escribir un libro titulado Instrucciones para leer a Jorge Ibargüengoitia, un libro que merezca ese título, quiero decir. Dice Henry González, era un gran burlón de la literatura mexicana. Pareció quedar en silencio tras su muerte, hace ya más de 30 años. Fue solamente una pausa. Su voz vuelve a escucharse, cada vez con más frecuencia, y el efecto es el de siempre. Mientras se ríe, casi se apiada uno ante la ridiculez suprema del poder, los orgullos nacionales y ya puestos la rareza de la propia vida en México. Este hombre sobrellevaba el humor como una tarea congénita. Dicen que su trato personal podía ser seco, incluso agrio, quizás fuera timidez o una cierta impaciencia ante quienes lo consideraban un simple humorista. El caso es que comía aparte. José Donoso, en la historia personal del Boom en 1972, le incluye en la portentosa generación de una nueva narrativa latinoamericana junto a García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y otros escritores. Ibargüengoitia dijo que no gracias. Lo suyo era otra cosa, era indiscutiblemente un tipo distinto, quizás desde el principio, porque él era un maestro del humor, de la ironía como hija de la inteligencia, del sarcasmo,
Los enterados también dicen y saben que Manuel Felguerés le gustaba experimentar con la computadora y como ésta aceleraba el trabajo que él le hubiera tomado más tiempo realizar de forma tradicional. En 1975, La máquina estética fue un proyecto donde Felguerés nuevamente hace uso de la tecnología, en donde utiliza un proceso de codificación, selección de modelos originales de sus dibujos temáticos y logra reproducir y multiplicar diseños selectos y hacer una suerte de traductor de formas e ideas, restantes esculturas y pinturas. En esta obra, el autor creó un vínculo artista-ordenador, artista-computadora, creando un prototipo de inteligencia artificial, una computadora con decisiones sensibles, en base a la informática dotada por el propio usuario. Ciertos criterios estéticos específicos, formas, medidas, colores, para que la máquina generara varias composiciones posibles. Y estamos hablando de 1975. En 1977 logra su nombramiento como investigador para la UNAM, ¿no? Y Felguerés, bueno, no sé si conozcan, hace cosas maravillosas, ¿no? En unos tiempos donde parecía que era complicado, parecía que era muy difícil, ¿no? Toda la obra literaria de Jorge Ibargüengoitia está llena de humor, ironía y sobre todo sarcasmo. Miraba con agudeza lo que ocurría a su alrededor y poco tardaba en escribir un cuento, una novela, un artículo periodístico o comentar algo. Se burlaba con cierto lamento de las tropelías cometidas por la clase política, en aquel entonces el PRI. Contaba los hábitos sociales de sus paisanos y daba así las claves para entender a México en forma divertida, pero en el fondo muy seria. El escritor Jorge F. Fernández sostiene que Ibargüengoitia no fue un autor de un solo libro, era una literatura. Él era literatura. Él convirtió en literatura lo que pasaba en los pasillos de las viejas casas, de las viejas casonas, entre el primer patio y el segundo patio donde se ubicaba la cocina. El tercer patio donde estaba casi siempre la huerta y a veces, si podemos leer algunos de sus libros, anécdotas del baño de la tía. Él baja del pedestal a Hidalgo y lo convierte en López. Él habla del Panteón Rococó y las lágrimas de cocodrilo. Él, como nosotros, habla como los mexicanos. Él habla como somos los mexicanos. Él habla de las muertas. Ese caso tan interesante, ¿no?, que rebasa al mundo. Un burdel pobre donde la matrona mataba a las chicas martirizadas por su oficio. Sino, no solamente las mataba a las chicas, y no solamente por su oficio y por su tiempo, no poder ya trabajar, sino que encima de eso las enterraba en el patio de su casa. Estamos hablando de las Coquiluches. Un libro maravilloso, Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Y bueno, parece que él solamente, como dice el escritor Jorge Hernández, solamente le agrega un poquito de ficción a lo que ya era terrible, ¿no?, a lo que ya era cuestión de rebasar el mundo. Y bueno, la realidad mexicana es que esos casos se vuelven unas novelas interesantes, ¿no? Una novela enorme a partir de este caso, donde las mujeres eran sometidas, donde era un burdel pobre, un burdel que nunca debió existir, ¿no? Una de las cosas que más me gusta, dice Jorge Ibargüengoitia, de mi mujer como pintora, es que no dice frases célebres. Nunca la he oído exclamar, por ejemplo, yo lo que quiero expresar son las fuerzas telúricas. O peor aún, pinto porque me duele la vida. En el fondo, creo que otro de los defectos que tenemos en común es lo inarticulado. Ella tiene tan poco que comentar de su pintura como yo de mi matrimonio. Es una pintora sin trucos, sin moda, sin doctrina, ni protesta, ni acepta. Hace lo suyo con gran talento, su dedicación y su preocupación por sus obras me llenan de envidia. Cuando viene el camión de la mudanza y se lleva las obras para la exposición, me doy cuenta que mi mujer siente que la casa se queda sola y que está desamparada. Las portadas de los libros de Ibargüengoitia los hace su esposa, una pintora maravillosa, ¿no?, que también tiene una vida interesante. Dice Jorge Hernández que ella sale de Canadá un día con su hijo y viaja en un tren a Vancouver y luego llega a México en un avión sin saber hablar español. Luego en México dice, pues en Guanajuato hay gente hablando inglés, no, vete para allá. Llega allá y en una librería donde ella trabaja para juntar dinero, ve a Ibargüengoitia. Y nace toda una historia, ¿no?, toda una historia maravillosa. Y bueno, ¿por qué les platico todo esto? Porque este libro, si nos vamos a él, ¿no?, podemos encontrar muchas cosas. Por eso este periodista, Henry González, parafraseándolo a él, decía,
si no ha leído a Jorge Ibargüengoitia, compre uno de sus libros y léalo. Pero primero, compre el libro de Arturo Reyes Fragoso, ¿no? Eso es lo que hay que hacer primero, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos que enterarnos qué sucede en este libro, qué sucede en su interior, para vivir la emoción que tuvo la emoción en un momento Arturo Reyes, a la hora que empieza a recolectar la información, a la hora que un proyecto quizás desde hace muchos años, desde que aquí nos dice que Toño llega y le dice, oye, conozco un libro donde viene un cuento esclavo. Y no, hombre, pues vamos a buscarlo. Y ahí yo enloquecí. Y ahí enloqueció, sí, se enamoró y dice, bueno, ¿y Ibargüen qué? No, hombre, es un trabalenguas, ¿no? Y así podemos encontrar, pero quiero leer pues esta parte que es el inicio y que me gusta mucho, para que entendamos, bueno, ustedes son scouts y la mayoría son scouts, ¿no? Han estado en esto del escultismo. Dice, hace mucho tiempo me vestía de Boy Scout para ir de excursión y de niño decente para ir a la escuela. Cuando me vestía de Boy Scout, la gente se me quedaba mirando como a un animal raro. Algunos me hacían bromas y otros ofendidos, creyendo que estaba yo faltando a la moral. Me insultaban. Cuando me vestí de niño decente, en cambio, era invisible. En esa época no me daba yo cuenta de que en la actitud de los que me rodeaban había una contradicción tremenda. Después de todo, yo era el mismo. Lo único que había cambiado era mi ropa. Pero lo más notable es que yo mismo me dejaba llevar por mi apariencia. Vestido de Boy Scout, ayudaba a ciegos a cruzar las calles, cosa que nunca se me hubiera ocurrido haber estado vestido de niño decente. Eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que podemos leer los libros de Jorge Ibargüengoitia, podemos ver las portadas que hizo su esposa, podemos conocer muchas cosas que han estado en el momento, pero esta es la parte infantil. Tarkovsky, este cineasta, hablaba de que la infancia es quizás, aunque sea muy dura, quizás la mejor época de la vida, en donde uno va a descubrir cosas y quizás donde va a ir descubriendo lo que será en el futuro. Yo soy metiche, chismoso y argüendero, ¿no? Y de pronto escribo y no me imagino haciendo otra cosa, ¿no? No me imagino, digo, desde niño se me ocurrían las cosas. Yo también sostengo que hay personas que les cuento una anécdota y dicen, eso te lo inventaste, Alejandro, no es cierto, ¿no? Pero no, de verdad, a mí me suceden las cosas, ¿no? A mí todos los días me sucede algo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a leer este libro, me doy cuenta pues, que le sucede lo mismo a Ibargüengoitia, ¿no? Que también a Felguerés, ¿no? Ya desde entonces tenían intenciones, o no tenían intenciones, estaban siendo señalados y eran señalados para ser dos personas enormes que conocemos en México. Ibargüengoitia es maravilloso. Yo he leído quizás la mitad de sus libros, ¿no? Porque leo una página y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer 20 veces, entonces me tarda un año en terminar de leer el libro porque me encantan, ¿no? Me sé algunos párrafos y eso hace interesante, porque nosotros con este libro podemos darnos cuenta qué hacían de infantes, de adolescentes. Aquí podemos ir descubriendo también qué les hace cambiar, qué les hace dejar a los scouts en un momento dado, ¿no? Sin olvidar el ocultismo, sin olvidar muchas cosas, ¿no? Y de pronto, ahorita que les daba la fecha, dice Felguerés, ¿no? Jorge Ibargüengoitia era unos meses mayor que yo. Cuando empezamos a ser amigos, tendríamos 12 años. Ambos nos educamos con los hermanos maristas, asistimos al colegio en México, en las calles de Mérida, y más tarde a la preparatoria del francés Morelos. Nunca fuimos compañeros de clase, pero Jorge iba 2 años más adelante que yo. Y así podemos ir descubriendo ellos, Rey Zorro, es Felguerés, ¿no? Y Tecolote de Guadaña, es Ibargüengoitia, ¿no? Sí, Tecolote de Guadaña, ¿no? Imaginen en aquellos años que un chamaco se ponga ese nombre, ¿no? Yo acabo de publicar un librito donde un niño cuenta una historia de que sale un payaso a la calle con un puñal y mata en la calle, pero al final dice, y mata a pura gente mala. No, hombre, los psicólogos, oye, Alejandro, ese niño hay que llevarlo a psicópata, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Eso no creo que pase, ¿no? Y entonces sí me imagino aquí, a mí me gusta mucho esto que conoce de Guadaña, yo creo que voy a hacer algo con eso. Un cuento, no sé, algo hay que hacer con eso. Así está este libro. Yo me tomé el atrevimiento de subrayarlo, e incluso de rayarlo, y de apuntar muchas cosas. Es el mayor honor que le pueden hacer al autor del libro. Claro, sí, ¿no? Algo que dices, oye, mira, es que yo voy a la página 25, hasta tengo subrayado, porque está genial, wow, la lees, ¿no?
maravilloso. Hablamos de 1940, en las que van a un jamboree, ¿no?, a Francia. Cuando se hizo la convocatoria para aquellos años, Ibargüengoitia y yo nos escribimos y fuimos a algunas reuniones y campamentos para entrenar al grupo que quería ir representando a México a este primer jamboree que se hacía después de la guerra. Al final se complicó la cosa, porque nos dijeron que no había posibilidades de viajar más que en avión, y el costo era muy alto. En el caso de Ibargüengoitia y el mío, no podíamos pagarlo. Entonces, como que nos daba mucha tristeza, nos habíamos hecho muchas ilusiones, y de pronto se venían abajo por falta de dinero. Se nos ocurrió hacer una indagación por nuestra cuenta y descubrimos que había un barco que te llevaba por lo que parecía 500 pesos cuando los demás te querían cobrar 5,000, ¿no?, en esto. Eso hicieron, se hizo que del contingente oficial se desintegraran muchos, cuenta que algunos se jalan con ellos, ¿no?, y no van en el avión. Parece que la intención es que al no haber suficientes inscritos para irse en el avión, les creó problemas a los organizadores, porque no sé cuántos boletos le regalaron a uno del jefe de la delegación, por lo que ya no alcanzaban a regalar los boletos, porque ya no había el costo de lo que tenían en un principio, ¿no? Eso fue el principio. Se armó un relajo tremendo, a consecuencia de lo cual nos expulsaron de la Asociación de Scouts de México. Entonces, ya expulsados, nos fuimos. Fue una expulsión a la que no hicimos el menor caso, excepto que al llegar al campamento, los otros disidentes que iban con nosotros sí fueron a acampar al campamento oficial de México. Ibargüengoitia y yo conseguimos meternos a un campamento paralelo para rovers que había al lado. Ya estábamos en edad del plan, llegando con un uniforme y credenciales que iban a saber ahí que nosotros estábamos expulsados. Nos fuimos como independientes, como que no íbamos dentro de la delegación. Y ahí, con esto que les leo, hay que descubrir qué sucede, ¿no?, qué pasa con ellos, ¿no? Son amigos, entrañablemente son amigos. Cuando uno se casa, se empiezan a separar, pero después hay mucha información, ¿no?, que podemos conseguir. A mí me agrada mucho que se hable de esto, ¿no?, que se pueda traer un libro como este, que supongo yo tiene años atrás de pensar, ¿no?, y que en este momento pues podamos tener al autor, ¿no?, para que nos pueda despejar alguna duda, para que nos pueda contar algo, para que nos pueda hablar de esta experiencia enorme de hacer algo como esto, que todos podemos tener si lo compramos, ¿no? No, compren un libro. Igual la Coca-Cola y los tacos al pastor hacen daño, y uno sigue comprando Coca-Cola y tacos al pastor, ¿no? Entonces, bueno, uno puede comprar libros, si le gusta el cinturón para los tacos al pastor, o si fuma cigarros con oro. Entonces creo que podemos hacerlo. Realmente un libro sirve de mucho. Yo quiero agradecerles a nombre de el colectivo Fauna Urbana, la Biblioteca Popular Ambulante, y ahora que nos llamamos Anormal, Letras e Ideas, que es una editorial independiente que intenta reducir la brecha entre tener ganas de escribir un libro, escribir ese libro, publicar ese libro, conseguir un comprador de ese libro, un comprador y un lector también, ¿no? Es decir, trabajamos en la economía del creador, y eso es algo que muchos editoriales no hacen. Y bueno, yo solamente quiero agradecer la oportunidad que me dieron para charlar un poco de esto. Parece un texto desparpajado, pero es la idea que se interesen en algo y que busquen, ¿no?, porque hay toda la información disponible, pero sobre todo que conozcamos Ibargüengoitia, porque es como la representación de los mexicanos, ¿no?, porque es el cuate que se burla de todo, pero con esto que yo decía, ¿no?, la ironía como hija de la inteligencia, el sarcasmo, ¿no?, y bueno, le daba duro al brillo, le daba duro al poder. Y eso es interesante. Yo quiero terminar diciendo que me da mucho gusto siempre que me invitan a un libro, porque voy descubriendo que cada vez hay más poetas y escritores que políticos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y la verdad es que vamos a seguir esas instrucciones que nos has dado para que nuestros niños scout empiecen a hacer por lo menos una lectura, algunos cuentos infantiles que están en foto. Y la verdad te lo agradezco mucho, con el cariño de siempre. Gracias. No, gracias a ti. Efectivamente es la amistad lo que nos tiene aquí. Te agradezco mucho. Desde hace años hacíamos radio en Radio Universidad, hace muchos años, ¿no? Heroicos,
hacíamos radio, ¿no? Y era interesante porque soñabas y el sueño lo llevabas a la radio. Eso era genial, ¿no? A mí me sigue gustando la radio y hay que volver. Gracias. Bueno, cedemos el uso de la voz a una amiga que gracias por venir, Norma, te lo agradezco mucho. Sé que no vienes como a la Universidad Veracruzana porque no pesa más que la Universidad Veracruzana. Gracias. Buenas noches. Tengo dos problemas en este momento. Una es mi voz, que es muy baja, y no el micrófono. Otra es que a veces tengo pánico escénico, y son muchos. Y bueno, yo deseaba que Alejandro ya terminara, porque mucho de lo que yo tenía contemplado para hablar, Alejandro ya lo dijo. Entonces decía que ya termine, pero por otro yo decía, me hubieras pellizcado. ¿no? Me hubieras pellizcado. Y bueno, en Dos artistas en pantalón corto, Ibargüengoitia y Fergueres, publicado por la editorial La Rana en el 2020, Arturo Reyes Fragoso, nos lleva a una excursión entre veredas de palabras para encontrarnos con la relación entre el escritor Jorge Ibargüengoitia y el pintor y escultor Manuel Fergueres dentro de la comunidad de los Scouts durante sus años de adolescencia. El texto relata las habilidades del escritor y el artista. Ambos llegan a la Ciudad de México, uno proveniente de Guanajuato y otro de Zacatecas, introduciéndose los dos a los Boys Scouts. Ibargüengoitia se conocen las anécdotas de sus vivencias, debido a algunos libros que escribió, como el de Sálvese quien pueda, Instrucciones para vivir en México, Misterios de la vida diaria. En el texto también se rescata el material literario de Jorge, donde el escritor guanajuatense se habla de sus experiencias, como es el escultismo, que incluso abre un apartado con el nombre de uno de sus cuentos, Falta de espíritu scout, en el que expone, invita, plantea peripecias, estancia de un colectivo scout, en donde juntamente con Fergueres no tenían recursos económicos para viajar en avión y buscaron viajar en barco, pero que esta acción les provocó la expulsión del grupo representativo de México para ir a un tipo o reunión de tribus scout organizado en París de la posguerra. A pesar de estar expulsados, ellos llegaron a la concentración. El libro también recoge los comentarios de los propios artistas de Jorge Ibargüengoitia. Algunos habían sido publicados en periódicos nacionales, citas de Fergueres, y algunos más que otros que tienen que ver con el escultismo. Entre las veredas de palabras, Arturo Reyes Fragoso nos hace una cronología del México de la época para entender las aventuras que se relatan, sin querer convertirse en un escritor costumbrista. Nos describe cómo eran las colonias Roma y Condesa, en donde se asentaron las agrupaciones de estos chicos, que fueron cerrados y operaron de manera clandestina en la Guerra Cristera. Reyes Fragoso evoca épocas, paisajes, vivencias que quizá para quienes están dentro del escultismo, este libro será fuente de regocijo y conocimientos nuevos de las realidades que aportaron tanto el escritor como el escultor. Concluyo con esta parte que, bueno, ya Arturo había leído sobre los pantalones cortos y esta doble moral que pudiéramos encontrar en una persona, ¿no? Cuando nos describe de que cuando él podría apoyar atravesar a una persona vestido de pantalón corto,
no está contemplada dentro del libro. Si lo mismo pensaba Fergueres, esta parte donde dice cómo somos, ¿no? ¿Cómo es un scout? Hola, en este caso de Felgueres, a él sí tuve oportunidad de conocerlo, de tratarlo, de entrevistarlo. De hecho, comentaban, desgraciadamente falleció, fue de las primeras víctimas de la oleada del COVID del año pasado, no alcanzó a ver esta edición. Y él, la primera imagen, era una persona afable, amistosa, cálida y demás. Pero ya al escucharlo platicar, al leer lo que hacía y demás, híjole, también era alguien de cuidado. Entró decisivo y demás. Y que de alguna manera me dio la impresión, no tuve la oportunidad de conocer a Barbigotti, él falleció en un avionazo en 1983, eran como el yin y el yang, o sea, fueron amigos porque eran de personalidades complementarias. O sea, en este caso, y no estoy muy seguro de quién era el tranquilo y quién era el atrabancado. Eso en el exterior, porque en el fondo los dos eran unos, o sea, para ganas de hacer cosas y ganas de, en un momento dado, contradecir a la autoridad, contradecir al statu quo, los dos se pintaban solos. Y en buena medida y eran complementarios y por eso fueron tan exitosos. Retomo ahí viene en el libro, hay una anécdota, ellos como muchachos y demás, hicieron aventura y media, o sea, igual se iban a caminar kilómetros y kilómetros, se metían a la selva y demás. Y hay una parte que a mí me encanta porque yo llegué a practicarla, igual a ti también te tocó, o sea, los scouts, más grandecillos, a la fecha, yo espero que lo hagan, se practica montañismo. En este caso, como buenos chilangos, el reto era el popo y el lista, que en aquel entonces sí tenía nieve. Bueno, y el popo se podía subir. Ya desde hace 20 años nadie que está aquí vivo volverá a subir al Popocatépetl. Sigue. Entonces, eso lo narra Felgueres, ¿sí? Ellos también lo hicieron. Y como buenos scouts, lo hicieron al estilo scout, que en sentido estricto era una completa irresponsabilidad. Porque bueno, pues si había que subir, si eras scout y tenías que subir al volcán, pues tenías que subir uniformado, con shorts, con pantalones cortos. Y ahí hay una foto, rescatamos, que están así en la ladera de lista con pantalones cortos. Y además, como eras scout, pues tenías que subir pues con lo que tienes, no con el equipo mínimo necesario para subir, con crampones, con nada. Entonces, es porque somos scouts, o sea, unos irresponsables, pues, pero así lo hacían. Pero además, él platicaba de un ritual que no sé por qué nos ocurrió más hacerlos. Y ellos iban subiendo, así empezaron a subir. Y entonces, a medio camino llegaba un momento en que empezaba la zona de nieve, ya sea en el popo o en el lista. Entonces, llegado ese momento, terminaban la marcha, se bajaban descargaban las mochilas y demás, hacían una pausa en el ascenso, e Ibargüengoitia lo que hacía en ese momento, se quitaba la mochila, la abría y comenzaba a sacar ceremoniosamente una coctelera, limones y una botella de ron para, con la nieve del volcán, hacer cócteles, brindar y seguir subiendo. Eso era maravilloso. O sea, carajo, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros al hacerlo así? Entonces, todo lo que hicieron desde que eran muchachos lo hacían con estilo y con decisión y con voluntad. Y más de una cosa que a la fecha, o sea, 70, 80 años después, sigue siendo una cosa admirable, pues, dentro del ámbito scout, lo que hicieron a esa edad que estamos hablando, entre los 12 y los 19 años, hicieron cosas que pocos muchachos a la fecha, en ese rango, han hecho. Por eso son admirables, y retomo eso, y lo hicieron porque para que alguien le digas, oye, vámonos ahora a caminar 20 kilómetros, no cualquiera te hace segunda para eso, ¿no? O sea, y tengo mis dudas
de quién tenía la iniciativa, o sospecho que se la campechaneaba, así. Pues, oye, ahora hacemos esto así, y al fin, oye, ahora vámonos a balsear, oye, ahora vámonos a la hacer, que lo hicieron. Yo creo que se alternaban. Y sí, aquí muchas lecturas, muchas cosas. O sea, desde ahí forjaron una de las amistades más sólidas y más entrañables del medio cultural mexicano, a la fecha admirable, y que solo truncó la muerte, como tal. Lupita, muchas gracias. La verdad es que hacer este experimento es un poquito de reivindicar el movimiento Scout. A veces nos vemos alejados desde hace 20 años en los parques, fuera de los locales, cuando teníamos los locales. Hoy hemos perdido mucha presencia. Sé que no eres Scout y que hoy lo vas a ver de otra manera distinta, porque tenemos dos gentes, dos plumas, dos artistas que nos representan. Y sí me tocó ver a Manuel Felgueres antes de que falleciera, y con esa entrañable añoranza de haber sido Scout, y te lo contaba y decía, fuimos Scout. Y eso es para quienes hemos pasado por el movimiento, una vez Scout, siempre Scout. Eso se nos queda grabado y tatuado toda la vida. Yo te agradezco porque no quise reunir un grupo Scout, y yo te pedía esa situación porque necesitamos ganar presencia, necesitamos, y hoy yo te quería decir que la verdad es que tenemos que pedirle la disculpa a Chabelo, el inmortal Chabelo, porque de manera digna nos representó. Aunque alguna vez nos decían los Chabelos, nos hicieron mucho daño los polivoces. Nos estigmatizaron medio siglo. Sí, por supuesto. Pero cuando tú ves que porta su uniforme azul y gris y se faja con los monstruos, dije, oye, para mí era una ironía. Oye, sin desfajarse además, sí, claro, además, jamás los ves. O sea, se enfrentó al hombre lobo, al monstruo de la Laguna Negra y a Raza de Franco. Nos está viendo Chabelo, porque no lo ha hecho la asociación. Hoy le estamos pidiendo una disculpa a Javier López Chabelo. Con lo que platicábamos, esperemos, ¿sí?, que nos alcance la vida para darle las gracias, por supuesto, porque nosotros vamos a morir, Chabelo es inmortal. Entonces, en realidad, más nos vale que lo hagamos nosotros. Bien, vamos a dejarle ya la parte, el cierre a nuestro autor del libro, que ¿por qué hacerlo en Jalapa? A lo mejor Guanajuato no lo valora tanto, pero para nosotros, cuando yo descubro que menciona la palabra Jalapa, yo tengo que hacer, suponiendo sin conceder, dicen los abogados, o se vale, a lo mejor puedo especulando, cuando viene, para mí me queda claro que si se avienta un viaje de Nueva York a Francia en barco, él se vino, habrá agarrado Buenavista y llegó a la estación del tren aquí en Jalapa y regresa y hace bueno, tiene que pasar ahí unos planos por ahí que tiene que hacer, y debe haber tocado Cerro Gordo y debe haber tocado la hacienda de Paso de Varas de Santana y el Puente Nacional, y me permite imaginar, dices, bueno, ¿dónde va? ¿A dónde estaba en ese momento la Flecha Roja? O los autobuses AU, que en ese momento estaban, y me queda claro que estaba junto a donde está la biblioteca Carlos Fuentes, y de ahí hace el trayecto y se va y regresa a Jalapa, a donde yo creo que compró esa peineta para su abuela de 5 pesos, y que en ese momento era la Diana, que no la conozco, pero me gusta leer la crónica del centro histórico, y es donde estaba más o menos la Singer, que conocimos algunos jalapeños ya de mi edad. Ahí pegadita estaba la Diana y seguramente ahí compró la película. Pero esto, maestro, usted es la estrella de esta noche. Muchas gracias. Gracias, Gilberto, por, llamémoslo así, tosudez, en el mejor de los sentidos, por sacar adelante esta reunión en este día, que era importante. O sea, los cumpleaños se celebran el mero día, si no, ya no es igual, ¿sí? Ya estamos celebrando un cumpleaños más de... Bueno, también les agradezco mucho su presencia en estas condiciones. Es la primera vez que ya tengo un público, afortunadamente, con cubrebocas, en condiciones particularmente difíciles, donde, bueno, Norma, Alejandro estarán de acuerdo conmigo, si algo nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia, es la lectura, entre otras cosas. Entonces, esto también,
más eficaz de sobrellevarlo que el Vaporub, o que el paracetamol. Y otra cosa admirable para todos, contados escritores, ¿sí?, congregan a gente en su natalicio después de décadas desaparecidos, como Ibargüengoitia. Y, perdón, o sea, no somos un congreso académico, no somos un congreso de especialistas, somos todos simples mortales, que creo que es la más envidiable categoría de lector que puede tener cualquier autor, cualquier persona que escribe libros. Y somos nosotros los que estamos aquí reunidos. Yo lo platicaba, yo no dejo de platicarlo. Voy a tratar de combinarlo así, el tono de la charla entre los que sí son scouts y los que no son scouts, o sea, los que son clavados y no son clavados. Que aquí Ibargüengoitia, la persona que nos tiene convocado el día de hoy, tuvo el talento para reunir, congeniar ambas visiones a momentos irreconciliables, parecían irreconciliables, pero para lograr hacer una obra que a más de medio siglo de haber sido escrita o concebida, sigue teniendo una vigencia, y hasta yo me atrevería a decir que hasta ha sumado más lectores de los que hubiera podido tener originalmente, que de por sí tenía. Bueno, y aquí lo más admirable es cómo ha logrado sumar lectores que no solo no lo conocieron, sino que les atrae cosas de las que él habló, que en su momento podían parecer pues ya lejanas, distantes, ajenas, ¿sí? En este caso yo les puedo decir, ¿qué puede haber más ajeno que un campamento de los scouts ocurrido hace 80 años? Porque además, Falta de Espíritu Scout, ¿sí?, lo presenta como un relato de ficción, y a mí me tocó averiguar, eso lo sabrán si cuando lean el libro, que no fue un relato de ficción, o sea, pasó tal como lo platican, ¿sí? Y además, o sea, lo único que hizo para evitar que lo demandaran fue modificar ligeramente, ni siquiera le cambió mucho, los nombres de los protagonistas. Pero habla de cosas de hace 80 años que uno lo lee y le siguen pareciendo atractivos. Ya no hablemos de chistos. Si fuéramos chistos, si viviera me venía a jalar las patas. Le chocaba que le dijera que era humorista, le purgaba. Pero uno lo sigue leyendo con interés. Y eso se lo decía Filiberto en la mañana. Y para los scouts, ¿sí? O sea que aguanta esa doble lectura. Uno lo lee y esas cosas de hace 80 años parece que está describiendo puntualmente lo que ocurre el día de hoy dentro del movimiento scout. Así, y eso me lo corroboró, yo también ya lo veía, y me lo corroboró también otro buen amigo muy clavado dentro de la asociación. Dice, oye, es que, o sea, es tan vigente que aquí uno le dice, eso ocurre ahorita, eso pasó ayer. Eso es tener colmillo literario, tener talento, tener vigencia, ¿sí? Yo también lo platicaba. Ibargüengoitia es de los contados escritores que muertos no solo se sigue leyendo su obra, se sigue publicando prácticamente sus obras completas, y que se siguen reeditando y se siguen leyendo, ¿sí? De hecho, por ahí lo tienen, en el ejemplar que alguien trae de Ibargüengoitia de Instrucciones para Vivir en México, por ahí lo traían. Álzalo, nada más para que lo vean. Ahí está la prueba, porque además, si lo alcanzan a ver, el libro ya está traqueteado, señal de que se lee. Además, señal de que ahí está, o sea, es vigente. Entonces, yo alguna vez hice el recuento, cuando lo he hecho, o sea, ¿qué autores más pueden presumir eso? Pues yo ubico a Juan Rulfo, y ese, pues bueno, perdón, nada más son dos obras, ¿sí? Entonces no está tan difícil, valga la ingenuidad, y García Márquez. O sea, de que puede uno ir a una librería y encontrar en el apartado el grueso de sus obras publicadas a lo largo de su vida, ¿sí? Son esos tres, ¿sí?
Y si a eso y en el caso de Rulfo, híjole, o sea, no hay ese switch con el personaje es distante. Con Ibargüengoitia no, el personaje uno como lector lo siente cálido, aunque no lo haya conocido. Y aunque tengo entendido además que quienes lo conocieron fuera de sus cuates, ¿sí? O sea, además no era de trato tan fácil, no era de trato tan accesible, ¿sí? No es el caso de García Márquez. García Márquez sí se dio a querer entre la gente. Y García Márquez también, bueno, vamos a hablar de un García Márquez mexicano. Buena parte de su vida la pasó aquí, buena parte de sus obras más importantes las escribió aquí y demás. Digamos que emocionalmente lo podemos tener adoptado, ¿sí? Pero él se dio a querer. Él tenía la frase: escribo para que me quieran mis amigos, ¿sí? Ibargüengoitia no lo hacía. O sea, entiendo que su trato era hosco, ¿sí? Y es más, o sea, al momento de sus presentaciones al público y las entrevistas que daba, era sangrón. Pero sobre la marcha, eso, su obra hace que no, o sea, es más, su obra sobrepasa a la persona, o sea, hace que queramos al personaje. Y esos pocos lo logran. Lo que les puedo decir aquí también, eso también lo platiqué hace rato, lo platiqué en corto, el gran mérito que puede tener el libro, y más tú lo sabes muy bien, Alejandro, o sea, publicar un libro en este país es una hazaña, ¿sí? Desgraciadamente muchas veces es mucho más fácil escribir un libro que publicarlo, ¿sí? En este caso yo les puedo decir que esta es una segunda edición, ¿sí? La primera salió en 2013, también una editorial comercial, aquí en este caso, pero el gran mérito es que es muy difícil que un libro vuelva a tener una segunda oportunidad, y menos uno de carácter ensayístico, por decirlo así. Entonces, pues bueno, ciertamente pues eso habla de que pues a lo mejor no está tan malo el libro, pero lo que sí hay una certeza es que si esto se logró es por la vigencia de los personajes que abordan. Y en este caso no solo de Ibargüengoitia, hablo también de Felgueres, que Felgueres murió el año pasado los 90 años y demás, y murió en plenitud artística. O sea, seguía produciendo, tenía exposiciones por todos lados. Al momento que nos cayó la pandemia, en el MUAC, en el Museo de Arte Universitario de Arte Contemporáneo en México, tenía una exposición monumental. Alcancé a verla, maravillosa, porque era su obra monumental, la escultura monumental, la que hacía con chatarra y demás y todo, que tenía que montarse en un hangar, literalmente, para que cupiera estos murales espectaculares de 20 metros por 8 de alto, hechos con chatarra, ¿sí? Entonces, estaba vigente. También hay una vigencia, tiene su museo en Zacatecas, en su natal estado. En Ciudad de México hay varias esculturas monumentales también a la vista. O sea, era alguien que también no vivía en el recuerdo, vivía en el presente como producción artística. Equivalente a lo que a la fecha también Ibargüengoitia lo tiene como escritor. Sus libros siguen circulando, y es más, en géneros tan difíciles como puede ser que tienen ahí, que es una recopilación de artículos periodísticos publicados hace más de 50 años, que no hay nada más fugaz que un artículo periodístico, y eso lo sabemos que nos dedicamos a eso. O sea, normalmente al día siguiente un artículo publicado en el periódico, si bien nos va, sirve para envolver la verdura o levantar las gracias de nuestras mascotas, es lo normal. Y aquí en este caso, que nos sigue pareciendo maravilloso leer, cuando habla de Uruchurtu, de los viajes de Echeverría, pues eso no cualquiera lo logra. Y se ha intentado, eso también lo platicaba, o sea, se ha intentado con obra, lo deben de conocer, Germán Dehesa, ¿sí? Que era el columnista estrella de Reforma y demás y todo, talentoso, chistoso y demás, muere. Se intenta rescatar sus artículos periodísticos en libro, sale una primera edición, no funciona. Hasta ahí se quedó. Vicente Leñero, un narrador que quienes lo conocen, muy recomendable, muy solvente y demás, se llegan a publicar sus libros de reportaje, de crónica y todo,
se vuelven a rescatar y demás, o sea, tratan de relanzarse y todo, pero no, algo pasa que no termina de hacer switch con nuevos lectores para mantener esa vigencia, cosa que no ocurre con Ibargüengoitia. Se siguen reeditando y siguen gustando a gente que no solo no lo conoció, sino bueno, no conocí la Ciudad de México de los 70s, de los 60s y demás. Y gracias a él la conocen y se les hace muy divertido, se les hace muy ameno. ¿Vale? Eso es la magia, eso es la magia de Ibargüengoitia, y que nos tiene reunidos aquí en este día, además. Que bueno, aquí sí les puedo decir, sí, que también debe haber algo en Guanajuato, sí, que por eso fue que me lo publicaron. En Guanajuato descubrí que se volvió como su santo laico, además, o sea, lo presumen mucho, es muy presumible, lo cual, por cierto, ha ayudado al paso del tiempo, porque además él escribió sobre los guanajuatenses. Él logró también algo que pocos logran, ¿sí? Generar, o sea, elevarlo a su natal Guanajuato al estado mitológico, equivalente, se me fue ahorita, al espacio geográfico que describe García Márquez, ¿sí? No es Aracataca, se me fue el nombre ahorita de Macondo, gracias, ¿sí? O sea, como la literatura colombiana universal tiene un Macondo, la literatura mexicana universal tiene un Cuévano, y eso se lo debemos a Ibargüengoitia. Y el grado fue, eso debiste haberlo visto cuando estuviste en Guanajuato, los que no están en Guanajuato, al grado de que desde hace tiempo, al día de hoy, desde hace quién sabe cuándo, existe en Guanajuato una línea de autobuses cuevanenses. Ya más no se puede, o sea, más máster no se puede, ¿sí? Entonces, bueno, por mi parte, en serio, les agradezco mucho su presencia aquí. O sea, en estas condiciones, en este día y este tema, es por demás entrañable. Muchas gracias. Bueno, pues, que reciba su año de cabuza ya, don Jorge. Pero aquí vamos a recibir. En sus asientos hay un boletito ahí, de una obra que se presentó en Santana. Lo vamos a hacer rapidísimo. Vamos a rifar 3 órdenes de Papa Santana para que se queden a probarlas. Perdón. Digo, ya les da, yo te pido nuevos. ¿Válido por 1,000 pesos? Vamos a primero que salga el número, sale el otro, rapidito. Aquí de la mano santa. No se vayan, que hay vino y hay Es el mío. Bueno, entonces, ¿pensamos qué número es? El 0236. 236, ¿quién tiene? 236. ¿No? A la una, a las dos. Espérame. Vino. Sacamos el otro. ¿200 qué? Es que esos nos quedamos. 236. ¿No? No. A la 1, a las 2. 225. 225. Ay, puro 5. No, ya se fue. Ahí está. ¿Ya salió? Ay. Orden de papas. Perfecto. Papa Santana. Mira, nada más tiene suerte, Sí, ya puede ir a reclamar sus órdenes de papas. El otro es el 228. 228. No, pero quiero ver si confirma mi número. Orden de Papa Santana. Ok, ¿no? Está muy bien. Entonces, tomen su paquita ahí y ahorita les dan sus órdenes de papas y ahí pasamos el vino y el pan. Muchas gracias. Les agradecemos. ¿Alguna pregunta?